Hola, buenos días. Leamos este pasaje que se llama En el camino a Emaús. Lucas capítulo 24, versículo 13. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dos discípulos de Jesús iban caminando de Jerusalén a una aldea llamada Emaús, que quedaba a 60 estadios de Jerusalén. Un estadio equivale aproximadamente a 185 metros. Por lo tanto, la distancia entre Jerusalén y Emaús era aproximadamente de 11 kilómetros. Una persona camina en promedio 5 kilómetros por hora. Es decir, que ellos se iban a tardar más o menos caminando entre Jerusalén y Emaús unas 2 horas y media, más o menos. Versículos 14 y 15. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¡Wow! Ellos dos iban caminando, iban hablando de todo lo que había acontecido y de repente el Señor Jesús se acercó y los escuchaba. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. ¡Wow! Ellos no reconocieron al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban velados. ¿Sabes? Hay muchas personas actualmente así que no pueden ver, ni oír, ni entender la palabra de Dios porque tienen un velo en sus ojos. Roguemos a Dios para que todo velo de mentira en la vida de las personas sea roto, así como se rompió el velo del templo, que todo velo de mentira en tu vida y en la vida de las personas sea roto por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Roguemos a Dios para que nuestros oídos, nuestros ojos y nuestro entendimiento sean abiertos y podamos comprender las Escrituras. El Salmo 119, versículo 18 dice: Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Señor Dios, abre nuestros ojos para que veamos y entendamos las maravillas de tu palabra. Isaías capítulo 35, versículos 4 y 5 dice: Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Roguemos a Dios para que nuestros ojos y oídos sean abiertos. Lucas capítulo 24, versículo 45 dice: Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Señor Dios, abre nuestros ojos, nuestros oídos y el entendimiento para que comprendamos tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, sigamos leyendo. Versículos 17 al 20. Y les dijo, Jesús les dijo a ellos dos, y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y
cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Jesús mismo se le apareció a ellos dos y les preguntó que de qué hablaban y que por qué estaban tristes. Y entonces ellos, sin saber que era Jesús resucitado, empezaron a contarle de todo lo que había acontecido en esos días. Y mira por qué estaban tristes. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ellos estaban tristes porque decían: nosotros esperábamos que Jesús fuera el que redimiera a Israel. Pero lo que pasó fue que lo mataron y además de eso hace ya 3 días. Y siguieron diciendo ellos: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Ellos le dijeron a Jesús que mire todo lo que había acontecido, que ellos esperaban que Jesús fuera el que redimiera a Israel, pero que no había pasado eso, que lo que había pasado era que lo habían matado y que de eso ya hacía 3 días. Ay, pero qué raro, lo que sí es raro es que unas mujeres fueron y no al sepulcro y no lo vieron, y unos ángeles se les aparecieron y le dijeron que él había resucitado. Entonces unos de nosotros fueron a ver, pero no le hemos visto. Entonces, mira lo que les respondió Jesús. Versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¡Wow! Jesús los regañó. ¿Por qué? Porque es que ellos estaban tristes por lo que había acontecido, porque ellos no habían entendido lo que el Señor Jesús les había dicho tantas veces, ni tampoco habían entendido que todo eso que ocurrió estaba escrito en la palabra de Dios desde hacía miles de años. Estaba escrito y era necesario que eso pasara, pero ellos no habían creído a los profetas. Desde Moisés en adelante no habían creído y no habían entendido las palabras, y Jesús los regañó y les dijo: tardos de corazón para creer lo que ya estaba escrito. Y siguió diciendo Jesús, versículo 26 y 27, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús los regañó, les hizo caer en cuenta que por qué estaban tristes, que por qué estaban así, si todo eso estaba escrito en la palabra de Dios y que era necesario que todo eso pasara. Y Jesús empezó a explicarles todo lo que estaba escrito acerca de Jesús desde Moisés y en adelante en todos los profetas. Es que la Biblia tiene un solo hilo conductor. De pasta a pasta, la Biblia habla de Jesucristo y todo ha sido escrito acá. Y Jesús empezó a decirles, miren, en Moisés dijo esto, los profetas dijeron esto y esto y esto. Y empezó a explicarles todo. Versículo 28 y 29.
Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Jesús les explicó todo lo que estaba escrito en la Biblia, les hizo ver y entender. Y después Jesús hizo como que, bueno, ya me voy. Pero ellos no lo dejaron ir. Y entonces Jesús se quedó con ellos. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. ¡Wow! ¿Tú recuerdas cuando leímos en Mateo capítulo 27 que los principales sacerdotes entregaron a Jesús por envidia y que lo mataron los gobernantes y todos ellos por envidia? Y así fue, lo mataron. ¿Y sabes dónde estaba Jesús 3 días después de que lo mataron? Sentado a la mesa con sus discípulos, explicándole las escrituras, compartiéndoles el pan de vida. ¡Wow! El enemigo pensó que había ganado. Dijo: mataron a Cristo. Pero 3 días después estaba el Señor Jesús vivo con ellos, sentado a la mesa, comiendo y explicándoles las escrituras. A Dios nadie lo puede detener, ni siquiera la muerte. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¡Wow! Ellos recibieron el pan de vida y les fueron abiertos los ojos. Y Jesús, ¡pum!, se desapareció de su vista. ¿Sabes? Hace unos años, cuando yo no había recibido a Cristo en mi corazón, yo estaba equivocada. Yo pensaba que yo estaba haciendo bien las cosas, pero estaba equivocada porque yo no había recibido a Cristo en mi corazón. Luego, después, recibí a Jesús en mi corazón, hice la oración que hicimos ayer, recibí a Jesús en mi corazón y empecé a escudriñar la palabra como si el mundo se fuera a acabar mañana. Y en esos primeros días en que yo abro mi Biblia y empiezo por primera vez a leer unos versículos que me dieron para que leyera, y leo, ¿sabes qué pasó? Yo sentí literalmente que algo cayó de mis ojos. Gloria a Dios, porque yo tenía vendas en mis ojos y yo no lo sabía. Pero cuando yo leí la palabra de Dios, sentí literalmente que algo cayó de mis ojos. Yo lo sentí. Por eso te insisto tanto en que tú también saques un tiempo a solas con Dios cada día. Es el tiempo más importante en tu vida. Saca una hora, si puedes. Yo sé que si puedes, por muy ocupado que estés, saca una hora al día. Métete en tu cuarto, cierra la puerta como dice Mateo 6:6. Y mira, lo que yo hago es que primero me pongo de rodillas y oro a Dios. Todo lo que esté en mi corazón, yo hablo con Dios, yo le digo: ora a Dios, derrama tu corazón delante de Dios. Después, al finalizar la oración siempre di: todo lo he orado en el nombre de Jesús, y pídele a Dios que sea su voluntad y no la tuya.
Tú dile a Dios todo lo que tú quieras, todo lo que haya en tu corazón, porque Él quiere escucharte. Pero siempre confía en Dios y pídele que no sea tu voluntad, sino la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Después de que oro, yo alabo a Dios, yo pongo alabanzas y alabo a Dios. Y después de eso, escudriño la palabra de Dios. Aliméntate tú también de la palabra de Dios y tus ojos serán abiertos. Los míos fueron abiertos. Yo no sabía que tenía vendas en mis ojos, no lo sabía. Hasta ese momento en que abrí la palabra de Dios y leí. Cómprate una Biblia física, no virtual, tenla física. Y ten un cuaderno en donde vayas anotando todo lo que Dios te vaya hablando a través de su palabra. Sigamos leyendo. Entonces Jesús tomó el pan, lo bendijo y se los dio a ellos y sus ojos fueron abiertos. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús mismo citó esas palabras que estaban escritas 1400 años antes. En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Quién es el pan de vida? Jesús es el pan de vida y Jesús es verbo. Aliméntate del pan de vida y tus ojos serán abiertos y no tendrás temor en tu vida. Juan capítulo 6, versículo 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aliméntate del pan de vida. Y roguemos a Dios para que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento sean abiertos y comprendamos su palabra. Sigamos leyendo versículos 32 al 34. Y se decían el uno al otro, mira, ellos recibieron el pan de vida y sus ojos fueron abiertos. Y entonces Jesús, ¡pum!, desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Mira, estos dos discípulos de Jesús iban caminando a Emaús y por el camino iban tristes, muy tristes por todo lo que había acontecido. Nosotros a veces somos también como ellos. Vamos por la vida caminando tristes porque ponemos nuestros ojos en que la pandemia, en que COVID, que esto, que las noticias, que mire lo que está pasando en el mundo y vamos así tristes y caminando. Pero Jesús se acerca a nosotros, que no nos diga como les dijo a estos, tardos de corazón para creer. Tú no puedes ir por la vida triste, porque esto que está pasando en el mundo
todo lo que están viendo nuestros ojos ahorita en el mundo, con la pandemia y con todas las cosas que están pasando y que pasarán, están escritas acá. Jesús nos dijo que es necesario que todo esto acontezca. Y aquí está escrito que vendrán cosas peores, pero también nos dijo Jesús que no temamos, que pongamos nuestros ojos en Él. Y poner nuestros ojos en Él es abrir la Biblia y alimentarnos. Aliméntate del pan de vida. Aliméntate del pan de vida y tus ojos serán abiertos y harás como hicieron estos dos cuando sus ojos fueron abiertos. Ellos se levantaron en la misma hora y se devolvieron a Jerusalén a hablarles a otros lo que habían visto y a decirles que Jesús ha resucitado. Tú también te levantarás. Cuando te alimentes del pan de vida, te levantarás y empezarás a hablarles a otros del mensaje de salvación. Háblale a todo el que pueda de la palabra de Dios. Versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Sus ojos fueron abiertos. Ellos reconocieron al Señor Jesús. Aliméntate del pan de vida. Tus ojos también serán abiertos y reconocerás al Señor Jesús, que Él está vivo. Él no está muerto, está vivo y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira, Marcos capítulo 16, versículos 12 y 13, es este mismo pasaje que acabamos de leer, pero resumido en dos versículos. Leámoslo, versículos 12 y 13, Marcos 16. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a todos los otros y ni aún a ellos creyeron. Estos dos, cuando fueron abiertos sus ojos, se levantaron y se fueron a Jerusalén a contarles a ellos que Jesús estaba vivo, que había resucitado, y a contarles lo que Jesús les había explicado en las Escrituras que ellos no habían entendido. Pero ¿qué pasó? Dice ahí, y ni aún a ellos creyeron. Las mujeres habían visto a los ángeles y les contaron a los demás y no les creyeron. Y a estos dos tampoco les creyeron. No seamos nosotros así. Creámosle a todo lo que está escrito en la palabra de Dios, a lo que han escrito los profetas desde hace miles de años. Mira, para el mundo viene la marca de la bestia, que fue escrito acá hace miles de años, que será puesta en la mano derecha y en la frente. Tenemos que estar apercibidos, tenemos que conocer lo que está escrito en la palabra de Dios. Dile a otros que nos acompañen. Este lunes iniciamos con el Evangelio de Juan desde el capítulo 1. Dile a otros que nos acompañen a escudriñar la palabra de Dios. Y en la cajita de descripción te dejo una hermosa alabanza, porque en Cristo somos libres.